¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Sentir Nacional. Pensando estos días en qué tema abordar en este encuentro, pensaba que no es un tema menor analizar este año de gestión del presidente de la Nación, Javier Milei, y no solamente el año de gestión, sino que últimamente, especialmente en San Rafael, Mendoza, mi ciudad natal, analizar esas encuestas que estuvieron circulando en las redes respecto a la imagen positiva que tiene el presidente de la Nación, que oscila en un 70%. Y digo analizarlo porque uno, no solamente hablando con compañeros de militancia, sino también con el círculo de relaciones de uno, amigos, compañeros del secundario, del primario, y también observando un poco en el vecindario, cuando uno va al almacén, va al comercio de barrio y escucha y palpa un poco lo que opina la gente. Y uno acá ve las diásporas, ¿no? De muchos que dicen, traigan una urna que lo volvemos a votar, u otro sector también no menos importante que dice, la verdad, no se entiende cómo puede tener el 70% de intención de voto con las medidas drásticas que está tomando económicas en detrimento del bolsillo del pueblo argentino. Entonces yo creo que acá nos tenemos que detener un poco y analizar realmente lo que está pasando en la política argentina. Y para eso voy a tratar de ser lo más pedagógico posible e invitarlos a una metáfora y a un poco del uso de la imagen con este ejemplo que les quiero dar. Yo siento que la Argentina hoy por hoy es un campo donde está nutrido de ovejas. Está nutrido de ovejas, donde en ese campo hay como un alambrado donde están dispuestas las ovejas en parcelas totalmente distintas y enfrentadas. Y donde hay un pastor que es el que las maneja, pero que no tiene una cara visible. Y que a su vez ese pastor tiene una máquina de esquilar. ¿Y a dónde quiero llegar con eso? Porque van a decir, Nahuel, ¿a dónde querés llegar con este ejemplo? Miren, lo que yo estoy sintiendo es que ese pastor que no tiene cara visible realmente es el establishment, es el poder real que está manejando al pueblo argentino. Y donde las ovejas terminamos siendo todos los argentinos, que podamos llegar a decir que Argentina está muy politizada. Sí, puede ser que esté politizada. Lo que no tiene la Argentina es cultura política. Y en esto quiero profundizar, pero siguiendo con este ejemplo, tenemos las ovejas de ambos lados de un alambrado, tenemos este pastor que es el que las va controlando, que no tiene una cara visible, pero es el que las maneja, y yo les hablaba de esa máquina de esquilar que tiene en la mano. Esa máquina de esquilar que tiene en la mano terminan siendo los presidentes de la Nación Argentina de turno. Y a su vez este pastor que no tiene cara visible y que tiene en sus manos esta máquina de esquilar, también se rodea de algunos perros guías, que van acomodando las ovejas, y donde esos perros guías terminan siendo muchos de los dirigentes políticos, y donde también esos perros guías a su vez tienen inmiscuidas garrapatas, que terminan siendo muchos obsecuentes de estos dirigentes políticos y de un círculo rojo que tiene que ver también con los medios de comunicación. Y en esto quiero hilar en lo siguiente, y quiero profundizar. ¿Por qué digo que esta Argentina parece una parcela con ovejas divididas, con un pastor sin cara visible que tiene el poder real, con una máquina de esquilar que vienen a ser los presidentes de la nación y que está rodeado a su vez este pastor de ciertos perros con garrapatas? Porque hoy al pueblo argentino lo que están haciendo desde hace 4 décadas prácticamente es enfrentarnos los unos con los otros. Los unos con los otros, estar de un lado y del otro. Y cuando el que termina esquilado siempre es el pueblo argentino. Entonces, analicemos esto por lo siguiente. ¿Cuánto hemos escuchado desde que asumió Javier Milei de que va a durar 2 meses, va a durar 3 meses? No, va a durar 6 meses. Y ya lleva 1 año y Javier Milei sigue siendo el presidente de la Nación Argentina. Lo mismo se decía con Mauricio Macri. No, no va a durar más de 2 meses, 1 semestre, el segundo semestre, y Mauricio Macri cumplió los 4 años. ¿Y eso qué significa? ¿Que los gobiernos han sido brillantes? Y pongo estos 2 ejemplos porque mucho se habló que no iban a terminar su gestión. Estoy siendo lo más objetivo posible, a sabiendas que ustedes saben mi militancia y mi postura política. Entonces, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Lo sostiene sus políticas económicas? Y evidentemente que no, porque el pueblo argentino está sufriendo. Porque si uno habla con ese 70% que tiene imagen positiva, pero por supuesto, o que los volvería a votar, mejor dicho, ese 70% que los volvería a votar, van a decir que la situación económica
Es difícil, pero que lo volverían a votar. Entonces ahí viene la pregunta que nos tenemos que hacer, es ¿por qué está sucediendo esto de esta manera? ¿Por qué ese autoflagelo? ¿Por qué ese síndrome de Estocolmo tenemos los argentinos? ¿Y por qué pensar que quienes están enfrente siguen siendo la mejor opción o son la mejor opción cuando el pueblo argentino en su inmensa mayoría dio a entender claramente, explícitamente, de que se había fracasado? Entonces empecemos a analizar un poco el decantar de estos últimos 41 años de democracia que lleva la República Argentina ininterrumpidos. Una vez comenzado esta emblemática década de los 90, nos encontramos con un mundo unipolar, donde el hegemón mundial era Estados Unidos de Norteamérica. Por eso la política neoliberal que practica Carlos Saúl Menem fue muy efectiva y se sostuvo en el tiempo. Estuvo el consenso de Washington, la caída del muro de Berlín, pero como todo proceso, también tiene una finalización. Cuando cae Fernando de la Rúa, tiene mucho que ver con esa situación mundial que hay. Porque muchos piensan de que lo que se produjo con la caída de Fernando de la Rúa tiene que ver mucho con la sublevación del pueblo argentino, con el tema de las cacerolas. Sí, es verdad, tiene mucho que ver con el tema del cacerolazo de las clases medias, con el tema de los ahorros, pero también tiene mucho que ver cómo juega el establishment y ese poder real que hay en la Argentina. En eso tenemos que ser muy profundos los argentinos y saber muy bien qué es lo que ocurre. Si realmente fue un proceso de insubordinación lo que hubo en la caída de Fernando de la Rúa, o realmente fue el establishment que hizo su trabajo para que el pastor que yo les digo, sin cara visible, la máquina de esquilar se la dé a otra persona, en virtud de que hay un agotamiento de un sistema. Y eso es lo que pasó con la caída de Fernando de la Rúa y ya luego el comienzo de los 2000, esa crisis famosa del 2001, porque muchos quieren comparar el 2001 con la actualidad. Y totalmente es incomparable. Lo que sí hay en común es el poder real, cómo juega en la Argentina. Porque lo que estamos viviendo los argentinos en las últimas décadas, de manera sistemática y continua, es siempre buscar recolonizar. Esa es la realidad que está teniendo el pueblo argentino. Por eso las mejorías que tiene el pueblo argentino, especialmente la clase trabajadora, es muy efímero, dura muy poco. Es solamente morfina, es paracetamol. Luego se vuelve a caer lo mismo y la película se vuelve a repetir. Entonces hay que buscar también en la geopolítica por qué se produce eso. Por eso digo que la Argentina está politizada, pero falta cultura política y en eso tenemos mucha responsabilidad los dirigentes políticos. Miren, ¿qué es lo que está pasando volviendo a este ejemplo de las ovejas? Lo que hace el establishment es primero separarnos las ovejas, antes de esquilarnos, ¿no? Nos separa. Y siempre nos pone un color. Te puede poner la camiseta de Boca y la de River, verde, celeste, peronista, antiperonista, Cuca, Globerto, León, Yegua. Siempre diferenciar, nunca la celeste y blanca, nunca nuestra bandera confederada. No, eso no lo hace. La trampa está en dividirnos. Y siempre también poniendo esos perros guías que terminan siendo muchos dirigentes políticos profesionales. Y digo profesionales porque carecen fundamentalmente de la vocación política y de la formación política. Y esos políticos profesionales que hacen de perros lazarillos también tienen engrampados garrapatas, que ahí sí están muchos de los medios de comunicación que marcan la agenda y quieren convencer a la gente que los procesos que se están llevando son totalmente necesarios para que de esa manera el pastor pueda seguir haciendo su faena con la máquina de esquilar que termina siendo el presidente de la nación de turno. Lo que tenemos que pensar realmente los argentinos es cómo tenemos que hacer para que nos dejen de esquilar. Entonces la respuesta a eso es lo siguiente. Si yo le estoy poniendo el ejemplo de ovejas, nosotros tenemos que dejar de ser de oveja pero pasar a ser rebaño. Tenemos que dejar de ser masa y pasar a ser pueblo. Pero de esa manera nos tenemos que organizar comunitariamente, tenemos que establecer lazos. Entonces nosotros tenemos que no dejar que esos perros lazarillos con esas garrapatas nos estén poniendo de un lado del cerco o del otro lado del cerco y enfrentarnos. Y tratar de ponerle cara visible a ese pastor que nos domina. Eso es lo que tiene que lograr el pueblo argentino. Y la gran responsabilidad la tenemos los dirigentes políticos. Porque el laburante que me está escuchando dice, viejo, yo me levanto temprano todos los días, voy a laburar, vuelvo, trato de estar con mi familia, llevar el mango para poder
vestir una mesa con un plato de comida y cada 2 y 4 años me hacen ir a votar, vos que me estás hablando, para que vos ayudes a que esto funcione. Ese es el razonamiento que hace el laburante. Y tiene razón, para eso está el sistema democrático, que lo tenemos que hacer aún más perfectible, mucho más perfectible, porque algo se está fallando en la Argentina, para que se dé este movimiento pendular de un lado hacia el otro, y nosotros como pueblo siempre terminamos esquilados. Y ahora, cuando hablamos en este ejemplo que le estoy poniendo de los perros, ¿no?, que vendrían a ser muchos dirigentes políticos profesionales, lo van a ver de un lado del cerco y del otro, saltando el cerco, poniéndose la camiseta de River, la de Boca, siendo del León, siendo de la Yegua, siendo de las Palas, de las Cucas, o siendo de los Globertos. Y los van a ver saltando el alambrado. Y las garrapatas, que son muchos de los medios de comunicación, o muchos de los haters, que se esconden a través de X o de TikTok, para seguir erosionando esa grieta, esa tranquera, cuando en definitiva lo único que buscan es que sigamos separados para seguir siendo ovejas. A eso es lo que quiero ir. Pero para eso necesitamos cultura política. Sí, estamos politizados los argentinos. Se siente, se transpira. Cuando uno sale a la calle, cuando uno va al almacén, cuando va al club. Está politizado, pero eso no es cultura política. Son cosas distintas. Y eso tenemos que construir para romper con esa politización y crear cultura política. Para eso estamos los dirigentes políticos, que tenemos que formarnos continuamente. La formación es algo que no termina nunca. El conocimiento es infinito. La cultura argentina es maravillosa. Miren, yo les voy a poner un par de ejemplos que también, y trayendo a este análisis de este gobierno de Javier Milei en su discurso. Prestemos atención cuando él en su discurso hablaba de esta Argentina que tiene que ser potencia nuclear. La Comisión Nacional de Energía Atómica existe hace décadas. ¿De qué nos están hablando? Como algo nuevo, porque la inteligencia artificial, pero por supuesto que es necesaria. Y hay algo muy exquisito que dice el presidente en su discurso cuando habla, porque tenemos el sur argentino, que con su clima y que es inhóspito. Yo eso inhóspito lo tomo como despoblado, con esa Tierra del Fuego que tiene que ser nuestro centro estratégico, y él hace referencia a esta cuestión de la inteligencia artificial y puntualmente a lo que está haciendo Leolabs, esta empresa estadounidense con también sede en Gran Bretaña, que tiene que ver mucho con el estudio satelital, con la inteligencia artificial, pero siempre orientado a nuestro Atlántico Sur. Miren, ¿ustedes se creen que la foto que se saca Javier Milei con Donald Trump, todavía no siendo oficialmente presidente de Estados Unidos porque va a asumir el 20 de enero, sino que va a su mansión, se saca una foto demostrando qué cosa? Que es amigo de Donald Trump. Es la misma foto que vimos con Carlos Saúl Menem con Bush. Es la misma foto que vimos con Macri con Donald Trump. Eso para la geopolítica, el tema de la fotito y decir que somos amigos no existe. En la geopolítica lo que importa son los intereses. Y Estados Unidos de Norteamérica tiene intereses para con la Argentina. ¿Y por qué tiene intereses para con la Argentina? Porque Donald Trump sabe muy bien que este hegemón de Estados Unidos unipolar terminó. Ahora hay un mundo multipolar y Estados Unidos necesita volver a domar lo que despectivamente llama su patio trasero, que viene a ser Centroamérica, Sudamérica. Ellos quieren volver con esa doctrina Monroe. En América para los americanos, nosotros nos hacemos cargo en otras cosas que los europeos, asiáticos, no se metan. Lamento informarles a muchos que desconocen esa doctrina Monroe, viene de 1820 y pico. Una vez que se dictó esa doctrina Monroe, nosotros tuvimos la ocupación de Malvinas en 1833 por Inglaterra, ¿y a dónde quedó la doctrina Monroe de Estados Unidos? Guerra de Malvinas, 1982, ¿dónde quedó la doctrina Monroe? Eso es una gran falacia. Pero esa es la movida que está haciendo Estados Unidos en Norteamérica. Por eso no necesita. Necesita porque hoy tiene que disputar en un mundo multipolar. Ese es el interés geopolítico que tiene Estados Unidos con la Argentina. No existe la amistad o la buena onda con Milei. No nos creamos eso, por Dios y la Virgen. Y hablando de Dios y la Virgen, otro tema particular. Se está planteando la reforma constitucional en Santa Fe para que en uno de sus articulados deje de rezar de la religión católica y apostólica. Y muchos van a decir, y bueno, ¿qué tiene que ver eso?
tiene muchísimo que ver con la cultura política argentina. Un pueblo que desconoce su fe fundante, es imposible que algún día se subordine, que en sí subordine. Es imposible. Hay que prestar mucha atención con esta reforma constitucional de Santa Fe, porque muchas veces el progresismo lo que ha hecho, y ha hecho morder el anzuelo para darle de comer a un conservadurismo rancio que mucho daño le hace a la Argentina, ha hecho creer que el tema de la libertad de religión, que ya lo consagra la Constitución Nacional, pero el hecho que deje de rezar de que el pueblo argentino es católico, que es cristiano. ¿Cuál es el problema de aceptar eso si la inmensa mayoría del pueblo argentino tiene su fe? Un pueblo argentino que abraza totalmente a las minorías. Ojo con estas cuestiones que parecen que son accesorias y que al progresismo lo irrita, pero eso tiene que ver con la cultura argentina, con nuestra cultura nacional. Y ya que cito esto de la provincia de Santa Fe, me está viniendo a la memoria algo muy importante que ha anunciado el Gobierno Nacional en estas últimas horas, que es respecto al llamado de licitación pública nacional e internacional del dragado y balizamiento de nuestro río Paraná. Hay un tema que no es menor, que es el tema de que la profundización se va a extender de los 42 a los 44 pies. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque esto va en detrimento, primero del medio ambiente de nuestro río Paraná, pero también tiene otro trasfondo. Nosotros no necesitamos que vengan por nuestro río Paraná esos grandes buques Panamax. Lo que quieren es seguir dragando para que ingresen, que de hecho lo están haciendo, monstruos, embarcaciones monstruosas de multinacionales que no son de bandera nacional, para seguir expoliando a la Argentina. Y atrás de esto está la Bolsa de Comercio de Rosario, atrás de esto está Cargill, está ADM, todas estas multinacionales. Esto va en detrimento de la industria nacional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No son temas menores estos, porque van a marcar el destino de la Argentina en los próximos 30 años. Entonces, ojo con la extensión de los pies en la profundización de nuestro río Paraná. Eso está orientado a esa expoliación, a que entren esos buques de gran porte, sin importar nuestras vías navegables troncales. Y esto no es porque yo sea un proteccionista exacerbado del medio ambiente. No, que no es necesario. Para eso tenemos las barcazas, pero para eso tiene que estar nuestra industria nacional, nuestra auditoría nacional. No tenemos que salir a buscar ni al cuerpo de marines chino, ni al cuerpo de marines estadounidense, porque muchos de ustedes, y que muy bien y se los agradezco en esta ida y vuelta que tenemos, hablan de que muchas veces yo pongo mucho la lupa sobre Estados Unidos. Lo he dicho en este programa, en estas columnas, que China, a través de la COFCO, tiene un puerto también en el río Paraná. Nosotros somos argentinos. Nosotros tenemos que velar por nuestro interés nacional. Bienvenidas las inversiones extranjeras, pero por supuesto que las necesitamos. Pero con un manejo autóctono, no tenemos que ir en detrimento de la industria nacional. Miren, ahora, y a decir verdad, de la clase media, que trata de planificar sus vacaciones y que empiezan a ver esas ofertas de decir, che, ahora conviene ir a Brasil, ahora conviene ir a Chile por el tipo de cambio, está buenísimo esto que sacaron el impuesto país, ahora por Amazon yo puedo traer un montón de cuestiones que me van a llegar a la puerta de mi casa y me van a salir mucho más baratas que comprarla en la esquina. Todo análisis. Primero, ojo con eso, que ya lo vimos en los 90 y que es un tiro en los pies para el laburo nacional y la industria nacional. Segundo, por más que sea más barato ir a Brasil y a Chile, hay que pagarlo. Hay que pagarlo. No va a ser cosa que saquen cuentas, que es más económico ir a Brasil, más económico a Chile, pero después hay que pagar la tarjeta de crédito. Y después hay que ir con los dólares. Porque también hay un sector de la sociedad, y ahí se ve la erosión que hay en el bolsillo argentino, que por más barato que sea, a veces se llega a la triste conclusión que en vez de una semana de vacaciones van a ser 3, o capaz que quedarnos sin vacaciones. Entonces tenemos que ser muy cautelosos con esos indicadores económicos y también de observar de que quizás el hecho de vacacionar o que se nos aliente una economía a vacacionar en el exterior también va en detrimento de la economía nacional. Es algo que los que tenemos más de 40 años ya lo vivimos en la Argentina. Ya se vivió en los 90 cuando la clase media pudo viajar muchísimo, donde la clase media pudo ir a Europa, volver al exterior, a vacacionar. ¿Y eso después en qué quedó? Quedó en la nada. Me había prometido algo que no quería realizar, pero bueno, me puede más mi vocación,
y mi espíritu, de hablar de algunos temas históricos, pero creo que hace falta. Hace falta porque es imposible lograr una cultura argentina y lograr una cultura política argentina si no nos conocemos bien y de dónde venimos, ¿no? En estos días se cumple un nuevo aniversario del fusilamiento de Manuel Dorrego. Eso sucedió en 1828, hace mucho, muchísimo. Pero ¿por qué es emblemático? Es importante. Primero porque fue el primer golpe de Estado que se sufrió en la Argentina, y donde Manuel Dorrego, un coronel que fue determinante en las guerras de la independencia, fundamentalmente en la batalla de Tucumán, que estuvo a las órdenes de Manuel Belgrano, tuvo diferencias con Pueyrredón, por eso se tuvo que exiliar en Estados Unidos. Vuelve en la época de Bernardino Rivadavia, al cual después se termina enfrentando. Un Manuel Dorrego donde termina fusilado por el general Juan Galo Lavalle, la espada sin cabeza. Realmente muy bien puesto ese mote, ¿no? La espada sin cabeza. Y Dorrego, para que lo analicemos, denominado como el padrecito de los pobres en ese momento, un hombre que enarboló el federalismo, donde fíjense a veces lo ingrata que es la historia, que si uno visita el monumento a Manuel Dorrego en Buenos Aires, en una de sus placas reza un agradecimiento que gracias a él se da la independencia de la banda oriental, la República del Uruguay, y algo totalmente alejado de la realidad. Si hay algo que no quería Dorrego, era el separatismo. Eso se da, esa segregación de la banda oriental, a raíz de un acuerdo que hace Bernardino Rivadavia y Manuel García, hacen la entrega de la banda oriental para terminar con el tema de la guerra del Brasil. Entonces, cuando uno lee esa placa, la verdad que dice, qué placa tan ingrata, qué placa tan ingrata. Como también esas cuestiones que tiene la historia, ¿no? Donde el monumento de Juan Galo Lavalle da hacia la casona de los Dorrego, esas cuestiones paradójicas de la historia. Y Lavalle, antes de fusilar a Dorrego, recibe un montón de cartas instándolo a que lo fusile, que se lo elimine a Dorrego. Una de esas cartas se las envía a Salvador María del Carril. Este personaje fue vicepresidente de la Confederación Argentina cuando fue presidente Urquiza y también fue viceministro de la flamante Corte Suprema de Justicia de Bartolomé Mitre. Fíjense las cuestiones paradójicas que tiene la historia, pero que nosotros tenemos que tenerlas muy, pero muy presentes. Un Manuel Dorrego que en definitiva fue fusilado por Juan Galo Lavalle, la espada sin cabeza, que terminó dando una orden, pero que en realidad él no sentía, sino que fue manipulado. Manuel Dorrego termina siendo víctima del poder real de la época y su muerte podemos llegar a decir que no fue en vano, primero porque sigue siendo recordada, por eso le estamos dando unos minutos en este programa, y porque el pueblo en la época lo quería mucho a Dorrego, y ese clamor popular por Dorrego lo pudo heredar don Juan Manuel de Rosas en esa incipiente Confederación Argentina. Y para ir cerrando, quiero que nos quedemos con lo siguiente, en estos ejemplos que yo he tratado de darles. Muchas veces los argentinos terminamos como perros mataderos, ¿no? Peleándonos, pero en definitiva terminamos disputando por las achuras, cuando la carne se lo están llevando otros. Hay que llamar a la unión argentina. Para eso tenemos que hablar mucho de las cosas que nos unen, de lo perverso que es el querer separarnos, de la carga ideológica. Hay un montón de cuestiones que vamos a ir avanzando en los próximos programas, por eso agradecerles como siempre estos minutos, suscribirse, darle clic a la campanita y seguir en contacto por esta Argentina hermosa que todos soñamos. Orgullo argentino quiero expresar.